Suelta a nuestros hijos, por Rebecca Greenwood. Pasos para liberar a sus hijos de las malas influencias y el acoso demoníaco. Rebecca Greenwood es una ministra de liberación eficaz y con mucha experiencia. Aquí comparte su experiencia en ministrar a niños atrapados en esclavitud porque Satanás ha tratado de arruinar sus vidas desde una edad muy temprana. Se puede confiar plenamente en sus enseñanzas y metodologías, y anhelo ver un ejército de ministros levantados para trabajar en esta área necesitada. Doris Wagner, cofundador de la Sociedad Internacional de Ministros de Liberación. Con el bombardeo diario de la oscuridad del entretenimiento a través de películas, videojuegos, libros, etc., y las maldiciones generacionales que la mayoría desconoce, este es un libro de lectura obligada para los padres y cualquier persona que tenga un corazón por los niños. Dios le ha dado a Rebecca Greenwood perspicacia, conocimiento y claves para liberar a sus hijos de las garras del enemigo. Tome estos poderosos principios espirituales, aplíquelos y vea cómo sus hijos se elevan en su destino. Chi Ann, pastor principal, Iglesia Rock, Pasadena. Rebecca Greenwood es una practicante de los principios de la guerra espiritual. No solo escribe sobre esas cosas, lo vive. Nuestros niños en esta nación están sujetos a niveles de oscuridad que las generaciones anteriores nunca han conocido. Internet, los mensajes de texto, Facebook, YouTube, MySpace. La cultura de las drogas, las películas y la música influyen en nuestros hijos a menudo más de lo que el padre promedio se da cuenta. Este libro es una lectura obligada para comprender de manera directa cómo proteger a sus hijos de los antiguos poderes demoníacos de esta época. No te decepcionará. Alice Smith. Rebecca Greenwood no solo es una excelente escritora y comunicadora, sino que también es una mujer con una gran perspicacia y discernimiento cuando se trata de lidiar con lo demoníaco. Ella es inquebrantable cuando se trata de mantenerse en el camino bíblico y ella es una persona sociable. Becca tiene un profundo conocimiento de lo que las personas necesitan y cómo pueden descubrir una solución dirigida por el Espíritu. Le apasiona ver a la gente caminar en la libertad que Dios le ha dado. Este libro es un enfoque bíblico, práctico y útil para ayudar a los padres a llevar a sus hijos a la libertad que Cristo quiso. Una lectura obligada para todos los padres. Pastor Chris Hayward. Prefacio. Al mirar los medios de comunicación de hoy, no hay duda de que la gente está hambrienta por realidad. Sin embargo, una de las realidades que más se pasa por alto es la del reino invisible. Una vez más, el Espíritu Santo está poniendo en primer plano la verdad detrás de la realidad espiritual. Si bien la palabra de Dios es clara en que no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los poderes de las tinieblas, Efesios 6:12, parece que incluso aquellos que dan algún tipo de aquiescencia teológica han relegado esta realidad bíblica a un segundo plano. Mientras tanto, estamos probando todos los métodos naturales para liberar a las personas de las esclavitudes oscuras sin siquiera echar un vistazo a lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Al mirar a nuestro alrededor el número creciente de víctimas de suicidio entre adolescentes y la violencia explosiva entre los niños, debemos despertar y estar dispuestos a mirar más allá de lo que se ve en las verdades que la Biblia nos ha presentado con respecto a la necesidad de echar fuera a los demonios. Hay una razón por la que Jesús enseñó a sus discípulos a orar, líbranos del mal, en lugar de sálvame de mis impresiones mentales equivocadas. Las Escrituras nos dicen que los poderes demoníacos son un enemigo tan real de nuestro bienestar como cualquier problema que podamos tener en la vida. Si bien creo que necesitamos consejeros cristianos, también creo que tengo un caso bíblico de que muchas personas no serán sanadas y sanas sin romper las ataduras demoníacas. A lo largo de los años ha habido excesos en los ministerios de guerra espiritual. Muchos han ido al extremo simplemente para excluir este tipo de ministerio de la iglesia. Me parece extraño que este sea el caso cuando también hay quienes hacen mal uso del púlpito, pero todavía los necesitamos a ellos y a las personas que están detrás de ellos.
Un buen amigo me dijo una vez: Cindy, vamos a pescar almas y no limpiamos el pescado. Ellos apestan. Un buen amigo me dijo una vez: Cindy, vamos a pescar almas y no limpiamos el pescado. Ellos apestan. Probablemente más de unos pocos pastores dirán: bueno, yo sé que eso es correcto. Tengo algunos que realmente apestan a mi iglesia. Por estas razones leí con interés este libro de Rebecca Greenwood, habiendo escrito yo mismo un libro completo sobre el ocultismo titulado acertadamente Líbranos del mal. Aprendí un poco sobre este tema. No solo eso, sino que también soy un practicante que ha visto resultados notables al orar para que las personas sean liberadas de la manera en que Rebecca prescribe. Todo esto para decir que, desde mi punto de vista, Rebecca ha escrito uno de los libros más prácticos y fáciles de usar sobre cómo ministrar a niños y adolescentes que jamás haya visto. Tiene un enfoque equilibrado y nos brinda una guía paso a paso sobre cómo ministrar a los niños de una manera no amenazadora y que no sea abusiva espiritualmente. Pasé de página en página maravillándome de la relevancia de los temas que Rebecca decidió incluir. Ella se ha enfrentado a temas difíciles como los temas emo y cortes. Si no sabe cuáles son y es padre, necesita saberlo. Una y otra vez, mientras enseñaba una conferencia de jóvenes con una audiencia mayoritariamente cristiana, el Espíritu Santo me empujaba a hacer un llamado para jóvenes que se han ido cortando. Me he llevado a casa trofeos de su libertad en forma de cuchillos. Después de ministrar liberación a una joven adolescente, ella puso una navaja en mi mano que había estado usando para cortarse desde que tenía 8 años. Esta es una de las muchas razones por las que necesitamos este libro. Otra razón por la que me gusta este libro es que está bien investigado. Rebecca recurre a los consejos y recomendaciones de otras personas en su campo. Hay sustancia en lo que escribe, tanto de su experiencia como de la de otros líderes. Es posible que algunos de los que lean este libro no hayan tenido el privilegio de conocer a Rebecca Greenwood como yo en persona. Ella vive este mensaje y la dulzura y el amor que se transmiten página tras página son reales en su vida diaria. Como amiga puedo decir que se preocupa genuinamente por las personas con el amor de Cristo. Deja ir a nuestros hijos está destinado a ser un clásico que querrás conservar en tu biblioteca por el resto de tu vida. También será uno de los que desea enviar a todas las madres que lloran por sus hijos debido a grandes problemas que no pueden simplemente evitarse, necesitan ser desechados. Cindy Jacobs. Introducción. Mi corazón se rompió cuando John, de 14 años, cayó de rodillas. Agachó la cabeza y suplicó: por favor, ore por mí, pastor, ore una vez más. La noche anterior había orado por él. Era obvio que este joven estaba atormentado por demonios. Lloró y clamó desesperadamente a Dios para que lo liberara. A través de la revelación profética sentí que la causa de su esclavitud se debía al abuso de su padre. John y su pastor confirmaron que esto es cierto. Estaba tan traumatizado por este abuso que no podía dormir a menos que lo medicaran. Mientras ministraba el amor del Padre, el poder del Señor lo liberó. Esa noche John pudo dormir tranquilamente, toda la noche sin medicación. La noche siguiente, cuando pidió más oración, ministramos nuevamente. John estaba eufórico al recibir más libertad. Sin embargo, estaba desgarrado por dejarlo. Sabía que necesitaba más oración para recibir una liberación completa de las fortalezas. Mi vuelo partió a la mañana siguiente y no podría volver a orar por él, asegurándome de que todo estuviera en orden para que John recibiera la libertad que el Señor tenía para él. Instruí a los líderes sobre cómo continuar con su ministerio. Cuando me fui le dije al Señor: necesitamos líderes que sepan cómo ministrar liberación, sanidad interior y el corazón del Padre a la próxima generación. La iglesia tiene que saber cómo proteger y liberar a la próxima generación de las trampas que el enemigo ha tendido y nuestro propósito de liberarlos al destino. El Señor respondió: sí, Becca, eso es necesario. ¿Por qué no empiezas a equipar? Nuestro ministerio recibe muchos llamados para ministrar a los niños. La declaración normal es: entendemos que sabe cómo orar por los niños y adolescentes. No hemos podido encontrar otro ministerio que tenga la comprensión y la capacidad para hacer esto. Ahora sé que hay otros que tienen el conocimiento y la experiencia para ministrar liberación a niños, adolescentes y adultos jóvenes, pero son pocos.
Las estadísticas muestran que solo el 4% de esta próxima generación estará involucrada en el cristianismo evangélico. La Iglesia tiene que hacer muchos cambios para llegar a esta generación de manera efectiva. Cuando nació Juan el Bautista, su padre profetizó que estaba destinado a volver el corazón de los padres hacia los hijos. Lucas 1:17. Vivimos en una época en que el amor de las madres y los padres por sus hijos y de las madres y los padres espirituales por sus hijos espirituales es crucial. Creo que una gran parte de la lucha con esta próxima generación es una batalla espiritual. La oscuridad va en aumento y es el papel de los padres, pastores de jóvenes, pastores y creyentes hacer todo lo posible para asegurar la bendición, protección y libertad de esta generación más joven, dándoles poder para alcanzar su destino más completo en el reino. Es mi deseo y mi creencia que este libro será la herramienta de equipamiento de la Iglesia que los líderes y los creyentes pueden usar para alcanzar esta meta. Capítulo 1. ¿Los demonios realmente quieren dañar a mi hijo? La respuesta es sí. Los demonios realmente quieren dañar a nuestros hijos. El mayor peligro para niños y adultos proviene de una fuerza invisible. Es Satanás y su ejército de tinieblas. Este ejército espiritual maligno está obsesionado y completamente enfocado en mantener a tantos hombres, mujeres y niños eternamente separados del amor de Dios y la gracia salvadora de Jesús. No debemos asumir que nuestros hijos no son una amenaza para la oscuridad. El propósito del enemigo es agarrar y cegar a cada generación, estableciendo fortalezas en la vida de nuestros hijos desde una edad muy temprana. Dios creó a la humanidad porque tiene un corazón de padre y quería que los niños amaran, así como los padres y las madres terrenales anhelan tener hijos nacidos de una relación amorosa. Nuestro Padre Celestial también anhela tener una relación con nosotros, sus hijos. Por lo tanto, desde el momento en que somos concebidos hasta el nacimiento y a lo largo de nuestras vidas, el enemigo colocará trampas y planes para mantenernos atados a las mentiras de la oscuridad y paralizados para que no alcancemos nuestro máximo potencial del reino. Es un depredador que busca matar, robar y destruir todo lo que Dios quiere liberar en nuestras vidas. Una historia sobre cómo romper el poder de un espíritu sordo y mudo. La angustiada madre se acercó al altar con él sin vida, Henry de 2 años, en sus brazos. Un tubo de alimentación sobresalía de su pequeña nariz. Su rostro estaba drásticamente hinchado por todos los medicamentos. Lo que debería haber sido un niño feliz y lleno de vida era un niño enfermo con convulsiones y apenas vivo. Katy, su madre china, desesperada por salvar a su hijo enfermo, nos rogó que oráramos por él. Hablando a través de su intérprete, le pregunté a Katy qué le pasaba a Henry. Ella explicó que había estado sufriendo convulsiones desde que nació. Los médicos no pudieron diagnosticar su condición. Le pregunté, ¿no hay un diagnóstico médico para las convulsiones y la enfermedad? No. Sintiendo un empujón del Espíritu Santo, le pregunté a Katy si eran cristianos. No, somos hindúes. También adoramos a Buda y estamos involucrados en el taoísmo. Katy, ¿por qué viniste a este servicio hoy? Porque los sacerdotes hindúes, los monjes budistas y todos los rituales taoístas han demostrado su impotencia para curar a mi hijo. Ella compartió cómo lo habían llevado a todos los templos de la isla para su curación. En lugar de mejorar la condición de Henry, empeoró. Los médicos no le habían dado esperanzas. El pronóstico era una muerte que se acercaba rápidamente. Le dije a Katy que oraríamos por Henry, pero primero necesitaba nuestra atención. Compartí el mensaje de salvación y poco después de recibir el regalo de la vida eterna, su semblante cambió drásticamente. Le preguntamos si sentía el amor de Jesús. Con lágrimas de alegría ya respondió, sí, quiero. Katy, antes que ore por Henry, debes asegurarnos a mi amiga Pam y a mí que tú y tu esposo ya no llevarán a Henry a estos templos. Solo los cristianos pueden ponerle las manos encima. Les ha estado pidiendo a los dioses demoníacos que le traigan sanidad a su hijo. El resultado ha sido más demonios invadiendo su cuerpo, provocando su grave enfermedad. Le pregunté si ella y su esposo habían dedicado a Henry al nacer a ancestros muertos y dioses hindúes. Ella respondió con orgullo que sí. Le explicamos que íbamos a ministrar oraciones de liberación. Katy estuvo de acuerdo rápidamente. Rompimos el poder de todas las dedicatorias de bebés a dioses hindúes y antepasados muertos.
ordenamos a todos los espíritus de brujería, anticristo, de enfermedad y muerte que fueran en el nombre de Jesús. Le ordené, espíritu sordo y mudo, ato tu poder sobre Henry y su cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Rompo tu poder y te ordeno que te vayas. Pam estaba de acuerdo. De repente el cuerpo de Henry se puso rígido cuando sufrió un ataque intenso. Su rostro se puso azul por la falta de oxígeno. Recuerdo estar muy agradecido de que Pam no solo fuera una poderosa guerrera de oración, sino también una enfermera talentosa. De acuerdo, ordenamos a ese espíritu que fuera y soltara a Henry. Este niño de 2 años abrió los ojos, jadeó en busca de aire y sus mejillas excesivamente regordetas se pusieron rosadas. Había algo que había cambiado en él. Hablamos sanidad, libertad y la unción del Espíritu Santo al pequeño Henry. La paz vino sobre él. Estaba saliendo de su letargo. La noche siguiente, Katy, Henry y su esposo hindú asistieron a un servicio cristiano por primera vez como familia. Corrió hacia el altar con Henry en brazos. Estaba tan radicalmente cambiada que casi no la reconocí. Katy estaba eufórica. Mi esposo inconverso, que no quería tener nada que ver con el Jesús cristiano, vino conmigo esta noche. Estoy lleno de alegría. Henry solo tuvo una convulsión leve hoy, solo uno. Oré por ellos nuevamente. Nos regocijamos juntos en el Señor. Esa noche el padre se fue a casa y tiró todos los amuletos de la buena suerte y todos los dioses demoníacos relacionados con el hinduismo, el taoísmo y el budismo. Llevaron a Henry al hospital 2 días después para que le realizara más pruebas programadas. Todo volvió a la normalidad. Henry había estado libre de convulsiones durante días. Abría los ojos y se volvía más alerta. El padre le dijo al personal del hospital que solo los pastores cristianos podían orar y tocar a su hijo. En los hospitales de su nación, los sacerdotes hindúes realizan sus rutas diarias para dedicar niños a sus dioses. Estaba prohibido que nadie entrara en la habitación de Henry. Como no encontraron nada malo en Henry, los médicos lo despidieron del hospital. Katy, Henry y el padre comenzaron a asistir regularmente a la iglesia. El padre renunció a sus prácticas ocultas y recibió la salvación. Henry está totalmente curado. Nuestro Dios es un Dios milagroso, liberador y sanador. La intensa batalla de un niño pequeño con la fortaleza de un espíritu sordo y mudo llevó a una familia a buscar al único Dios verdadero. Como resultado, la salvación, la sanidad y la libertad inundaron. Dios puede tomar lo que el enemigo pretendía como un daño terrible y convertirlo en bien. El avivamiento y el mover de Dios pueden atravesar y encender a una familia para que sean seguidores radicales de Él. Historia de ataques demoníacos contra la próxima generación. Hemos visto repetidamente a lo largo de la historia bíblica los ataques que Satanás ha desatado contra los niños. Las madres embarazadas fueron desgarradas y los bebés asesinados. Herodes ordenó la muerte de todos los niños varones menores de 2 años. A lo largo de la historia ha habido la aniquilación y el genocidio de niños en la Inquisición española, el Holocausto y en la historia reciente, el genocidio de niños en Ruanda, Irak y muchas otras naciones, esto sin mencionar el horror de que los niños musulmanes sean entrenados para dar su vida en la yihad desde los 6 años de edad y el asesinato de más de 40 millones de bebés por nacer que ha ocurrido solo en nuestra nación desde 1973. Satanás intenta iniciar sus planes de destrucción que comienza en la concepción y continúa a lo largo de nuestras vidas. Nada me entristece más que ver a un niño o a un adolescente atrapado por la oscuridad e incapaz de funcionar. La infancia debe ser un momento de alegría, risa, juego, encontrarnos a nosotros mismos a través de la guía de padres amorosos y una iglesia llena de vida de Jesús y recuerdos de momentos familiares especiales y reuniones festivas. Durante estos años es el diseño de Dios que los niños crezcan y prosperen en una atmósfera hogareña de amor, que escuchen el mensaje de salvación y que crezcan en una relación espiritual con Él. Un día íbamos en el auto con nuestras 3 hijas. Rebeca, de 4 años, estaba sentada tranquilamente en la parte de atrás. Era obvio que estaba procesando algo en su pequeña mente. Ella preguntó con curiosidad: «Papá, ¿están Dios y Jesús? ¿Y quién es el otro hermano?». Nos reímos cuando ella expresó su pregunta, pero nos sentimos agradecidos de que escuchara a una edad tan temprana reflexionando sobre nuestro Padre, Jesús y el Espíritu Santo y cómo se relacionan entre sí. Desafortunadamente hay muchos niños a los que nunca se les brinda esta oportunidad. Asesinato infantil por mandato del faraón. Hay muchos casos en la Biblia en los que somos testigos de cómo el enemigo desata sus planes
contra la generación más joven. Lo vimos en Egipto cuando Faraón ordenó que todos los recién nacidos varones fueran asesinados por las parteras hebreas, Sifra y Púa. Alabado sea Dios porque no fueron obedientes. Como estas mujeres temían al Señor, invocaron su nombre y le pidieron que hiciera que las mujeres dieran a luz antes de que llegaran. Al faraón no le impresionó su explicación. Estoy seguro de que no le dijeron que habían orado y Dios les respondió fielmente. Sin embargo, luego comenzó a iniciar la fase 2 de su plan. Se ordenó a todos los egipcios que arrojaran a todos los bebés varones israelíes al río Nilo. Éxodo 1:22. Por lo tanto, el asesinato de niños se convirtió en una práctica obligatoria y justificable en Egipto. La idolatría, la brujería y la adivinación estaban impregnadas de las creencias y prácticas del antiguo Egipto. Los principales asesores del faraón eran expertos en aprovechar los poderes demoníacos para lograr una fuerza sobrenatural. Satanás estaba usando al faraón y sus consejeros para implementar su plan de aniquilar a la nación hebrea para evitar que el hijo favorecido surgiera. Como sabemos, el plan del faraón no tuvo éxito y finalmente trajo el resultado final en el que Dios dijo: «Deja ir a mi hijo para que me sirva, y si te niegas a dejarlo ir, he aquí que mataré a tu hijo, tu primogénito». Éxodo 4:23. Sacrificio infantil. Mientras que Dios requería el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento para la expiación de los pecados, Satanás requería sacrificios humanos, siendo su opción preferida a los niños. Las ceremonias religiosas paganas de las civilizaciones antiguas fueron tiempos de adoración demoníaca. La adoración que rodeaba a las deidades masculinas y femeninas se practicaba con perversión sexual. Los ritos de fertilidad, la prostitución masculina y femenina en el templo y el pecado sexual se convirtieron en parte de la expresión ritual. El clímax de esta adoración fue la ofrenda de niños como sacrificio a las deidades demoníacas. Leemos en Primera de Reyes 11, 7 al 13, acerca de cómo el rey Salomón construyó altares a los dioses de sus esposas y específicamente a Quemos, el dios detestable de Moab, y a Moloc, el dios detestable de los amonitas. Moloc, cuyo nombre significa rey, era el dios del fuego de los amonitas y era esencialmente idéntico al dios moabita Quemos. Según la tradición, la imagen de Moloc era de latón y hueca por dentro. Su rostro era el de un becerro y sus manos estaban extendidas como hombre esperando recibir algo. Los sacerdotes encendían los brazos del ídolo con fuego, tomaban un bebé y lo ponían en manos de Moloc, sacrificando al niño al dios demonio. Si bien consideramos esto terrible e inhumano, la verdad es que el aborto moderno es un sacrificio de niños. Es la forma en que el enemigo intenta detener la próxima generación. El furioso plan de asesinato de Herodes. Herodes fue famoso por los asesinatos que cometió. Cuando los magos no regresaron a él con las instrucciones sobre cómo encontrar al niño Jesús, se puso furioso. El enemigo intentó matar a Jesús a través de Herodes enfurecido. Dictó sentencia de muerte a todos los niños de 2 años o menos, según Mateo 2, 16 al 18. Históricamente el enemigo ha tratado de desatar sus planes de muerte y destrucción sobre la generación más joven. Si puede detener los planes y propósitos de Dios atacando, hostigando, causando un miedo paralizante y matando, lo hará. Mi historia de miedo a la libertad. Me apasiona ver en libertad a esta generación más joven. Yo también fui alguien a quien el enemigo trató de detener mediante el miedo y otras trampas. El miedo fue algo con lo que luché durante los años de mi infancia hasta la adultez temprana. Cuando mi hermana y yo éramos niños, nos quedábamos en una guardería mientras nuestros padres iban a un partido de fútbol de Dallas Cowboys. Tenía 6 años, tenía 3 años mientras trepaba por las barras, me caí y me rompí el codo. Los teléfonos celulares no existían, por lo que el cuidador no pudo comunicarse con mis padres. Seguí llorando incontrolablemente. Frustrada, me puso en una cuna en una habitación oscura y se negó a permitir que mi angustiada hermana me consolara. Recuerdo vívidamente a mi hermana parada en la puerta de la habitación queriendo venir a mí y no se lo permitían hacerlo. Tenía dolor y miedo.
No hace falta decir que cuando mis padres regresaron no estaban contentos. Debido a este incidente me aterrorizaron las alturas y la oscuridad. Desde ese momento hasta que me liberé del miedo como adulto, estuve plagado de pesadillas. Incluso después de que Greg y yo nos casáramos y tuviéramos nuestro primer hijo, el miedo se apoderó de mí. Si viajaba fuera de la ciudad por negocios, no podría dormir a menos que la televisión, la radio y todas las luces de la casa estuvieran encendidas. Cuando viajaba en avión tenía que tomar suficiente Dramamine para dormir. No podía soportar escaleras ni balcones. Cuando el Señor comenzó a enseñarme sobre la intercesión, la liberación y la guerra, me di cuenta de que tenía que lidiar con esos temores. ¿Cómo podría expulsar un espíritu de miedo en otra persona si caminaba con miedo? ¿Cómo podría ir a los lugares y naciones que el Señor me estaba revelando si tenía miedo de volar? Comencé a clamarle por libertad. Una vez, en un retiro de mujeres, la oradora pidió a todas las mujeres con problemas de miedo que se pusieran de pie. Oró por nosotros colectivamente y rompió el espíritu de miedo. Sentí como si algo posado sobre mis hombros se fuera. Yo estaba muy emocionada. Cuando regresé a casa supe que había sido puesto en libertad. Aún así rápidamente aprendí que iba a tener que permanecer firme en liberación para mantener la victoria. Todas las noches durante 2 meses lidiaba con un espíritu de miedo. Podía sentir cuando el espíritu entraba en nuestra casa mientras dormíamos. En lugar de esconder mi cabeza bajo las sábanas o acercarme más a mi esposo en busca de consuelo, me levantaba de la cama, caminaba hacia la sala de estar y abordaba ese espíritu de miedo. Aunque no podía verlo, caminaba hasta donde sentía su presencia y lo abordaba como si lo estuviera mirando a los ojos. Le dije que se fuera en el nombre de Jesús y nunca regresara. Ya no era bienvenido en mi vida ni en mi hogar. Le dije al miedo que no tocara a mis hijos ni a mi esposo. Durante este tiempo pasé muchas horas orando hasta altas horas de la noche. Incluso cuando estaba adorando al Señor y entrando en intercesión, ese espíritu de miedo intentó regresar. Me levantaba del suelo y caminaba hasta el lugar donde podía sentir ese espíritu y abordarlo cara a cara. Greg se fue de la ciudad en viaje de negocios. Esta fue la verdadera prueba. Por la noche, después de acostar a mi hija, apagué todas las luces. La televisión y la radio estaban apagadas y proclamé: ya no me someto al miedo, no te abrazaré. Su asignación ha terminado y digo que no volverá a venir conmigo ni con mis hijos y sus hijos y las generaciones venideras. Adivina qué, no tuve miedo. Desde entonces la oscuridad y los lugares oscuros no me molestan y he podido volar sin dudarlo. No es necesario que nuestros jóvenes atraviesen sus primeros años de vida con miedo, depresión, acoso o tormento. La libertad no tiene que esperar hasta la edad adulta. Este es el propósito de este libro: equipar a la Iglesia en cómo ministrar a nuestros jóvenes y proporcionarles una manera de caminar en victoria desde una edad temprana. Nuestros niños y adolescentes todavía están en riesgo hoy. Todos estaríamos de acuerdo en que en nuestro tiempo histórico la oscuridad está viva y coleando. No digo esto para generar miedo. Tampoco creo que Satanás sea tan poderoso como nuestro Señor. Absolutamente no. Pero vivimos en una época oscura en la historia y las siguientes estadísticas del sitio web de Teen Mania demuestran que este es el caso. Esta generación tiene una gran necesidad de la verdad. El 91% dice que no hay una verdad absoluta. El 75% de los adolescentes en Estados Unidos cree que el mensaje central de la Biblia es: Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. El 53% cree que Jesús cometió pecado. El 40% de los adolescentes nacidos de nuevo cree que Jesús cometió pecado. Esta generación más joven está buscando. Van a ver, experimentar y ser parte de los momentos más estratégicos e intensos de la historia de la Iglesia cristiana. Van a presenciar de primera mano los acontecimientos asombrosos que se desarrollan en nuestro mundo y las señales y maravillas milagrosas sobre las que incluso los profetas de la Biblia escribieron. Pero hay una batalla de oscuridad que se libra para mantenerlos fuera de la luz y en el engaño. Me encanta lo que Pablo le escribió a su hijo espiritual Timoteo en 1 Timoteo 6, 11 al 14 y versículo 20, ya que obviamente sabía los peligros que enfrentaría su hijo espiritual y lo instruyó sobre cómo superar las trampas del mundo y el enemigo. Pablo exhorta a Timoteo a huir del mal, incluidas todas las tentaciones del dinero y todos los males asociados con él, a perseguir la justicia y pelear la buena batalla de la fe. La lectura de estos versículos me hace reflexionar. A nuestros hijos o a aquellos criados en la iglesia normalmente se les enseña a huir del mal y a seguir la justicia, pero me pregunto qué también lo hemos hecho
luchando en nombre de nuestra juventud y enseñándoles cómo pelear la buena batalla de la fe. La palabra griega para luchar en esta escritura es agonizomai. Significa participar en un concurso, enfrentarse a adversarios, luchas y peligros. Contender significa luchar en oposición. Para luchar, competir, discutir, sostener y reclamar. ¿No es esto lo que hacemos en las batallas con nuestro adversario? Luchamos en la batalla para luchar contra la competencia y luchar contra todos los argumentos de las tinieblas, disputando su dominio y agarrándonos y reclamando nuestra libertad y herencia en el reino de Dios. Pablo entendió esto. Le dijo a Timoteo que se quedara con el depósito que se le había confiado. Amigos, es nuestra responsabilidad proteger y guardar lo que Dios nos ha confiado. Tenemos que profundizar en el conocimiento de cómo proteger y conservar no solo para nuestras vidas personales, sino también para las vidas de nuestros hijos. Entrenar a un niño. Una de mis verdades favoritas que enseño es que el conocimiento genera poder para la acción. Parte de nuestro papel en la crianza de la próxima generación es descubrir quién es el niño y alentarlo a que vaya en esa dirección. Como se indica en Proverbios 22:6, eduque a un niño en el camino que debe seguir y de acuerdo con su don individual o encorvado, y cuando sea viejo no se apartará de ella. Ahora, más que nunca debemos asegurarnos de que esta generación más joven esté capacitada en la forma en que Dios desea que vayan. Tenemos que descubrir quién está llamado a ser cada uno de ellos. No colocándolos en un molde, sino encontrando la unción y el llamado individual y capacitándolos para perseguir aquello para lo que han sido creados. Debemos tener ojos espirituales, sabiduría y discernimiento para detener los planes de las tinieblas en sus vidas desde una edad temprana y por lo tanto capacitarlos para hacer todo lo que deben ser. A medida que avanzamos, es mi oración que se imparta la instrucción necesaria para liberar a nuestros hijos y que sean liberados a la libertad victoriosa como hijos del Rey, marcando el comienzo de esta próxima generación en el destino del reino. Oración por el discernimiento. Señor, gracias porque estás abriendo mis ojos espirituales para ver, comprender y discernir la atmósfera espiritual en mi vida, mi hogar y la vida de mis hijos. Da tu visión de las trampas que el enemigo quiere desatar en la vida de mis hijos. Te doy la bienvenida, Espíritu Santo, para iluminar las palabras de las páginas de este libro. Ayúdame a ver y conocer los planes del enemigo, no solo en mi vida, sino también en la vida de esta próxima generación. Haz que sea una herramienta afilada y un arma en tus manos para ver liberados a esos jóvenes atrapados en la oscuridad. Te agradezco que al leer estas páginas comprenderé las puertas abiertas en mi vida. Que este sea un momento de irrumpir en la libertad y un momento de poner nuestros pies sobre un fundamento seguro en un nuevo camino de comprensión de las cosas del Espíritu. Señor, dame tu corazón y tu visión de libertad para mis hijos y esta próxima generación. Te invito a que me hagas ver y estar en la autoridad de mi reino para ver la libertad liberada en el nombre de Jesús. Amén.